Quien controla el pasado, controla el futuro. Y quien controla el presente, controla el pasado. Esta cita de George Orwell resuena muchísimo, ¿verdad? Cuando hablamos de figuras como Cristóbal Colón. Muchísimo. Porque, a ver, la historia que nos contamos sobre él, sobre Colón, no es solo un tema académico, vamos. Claro, es que influye directamente en cómo vemos nuestro presente y, bueno, hacia dónde pensamos que vamos. Exacto. Condiciona nuestra visión del futuro de alguna manera. Y justo ahí nos vamos a meter hoy. Queremos hacer un análisis más a fondo de Colón. Ir un poco más allá, ¿no? Sí, más allá de esa imagen tan típica del descubridor heroico que, bueno, que nos han contado tantas veces, explorar una perspectiva, pues eso, más compleja y a veces bastante más oscura. Una perspectiva que, además, podemos construir a partir de fuentes primarias que a menudo se ignoran un poco. Como por ejemplo, Pues mira, tenemos el propio diario de Colón, que es sorprendentemente franco en algunas cosas, o los escritos de Bartolomé de las Casas, que fue un testigo directo, un sacerdote que estuvo allí décadas. y también intentar incorporar la otra visión, ¿no? La de los pueblos que ya estaban allí. Claro, fundamental. Hay trabajos como el de Howard Zinn, en La otra historia de los Estados Unidos, que intentan precisamente eso, dar voz a esas perspectivas que la historia oficial, pues, ha silenciado. Vale. Entonces, el objetivo no es solo contar qué pasó, sino... No, es intentar entender las motivaciones, las de Colón, las de la época, y sobre todo las consecuencias, consecuencias que fueron terribles para pueblos como los arawak, los taínos. brutales. Y también entender cómo se construyó esa narrativa, esa historia oficial, y por qué ha aguantado tanto tiempo. ¿Qué nos dice eso sobre cómo entendemos el progreso, la civilización? Entender a Colón y su legado, pero desde otras miradas, las de los que estaban allí, las de los críticos de su tiempo, y ver por qué sigue siendo una figura tan polémica hoy. Eso es. Vale, pues si te parece empezamos por el principio. Ese primer contacto, el diario de Colón cuando llega a las Bahamas, describe a los arawak o taínos. Sí, la descripción inicial es casi idílica. Los pinta como gente pacífica, ¿no? Generosa, desarmada. Cuenta esa anécdota de que se cortan al tocar una espada por el filo, porque ni las conocían. Exacto. Llega a escribir frases como «son la mejor gente del mundo y sobre todo la más amable», siempre riendo. Parece realmente fascinado por su hospitalidad, por su carácter. Pero esa fascinación parece que dura poco, o al menos convive con otra cosa. Hay una anotación casi al mismo tiempo en el diario que revela otra intención, ¿no? Tremendamente reveladora. Es que es casi en la misma página. Justo después de esas alabanzas, escribe algo así como «serían buenos sirvientes. Uf, Con 50 hombres podríamos subyugarlos a todos y hacerles hacer lo que quisiéramos». Es un cambio de registro brutal. Pasa de la observación, de la admiración casi, a la planificación del dominio, en cuestión de líneas. y eso choca frontalmente con la idea que a menudo nos han transmitido de sus motivaciones, ¿no? Lo de llevar el cristianismo, convertir a los nativos. Esa es la narrativa, digamos, oficial. Y, a ver, el contexto religioso existía, por supuesto. Colón habla de Dios, planta cruces. Es un hombre de su tiempo en ese sentido. Pero Pero su diario revela una obsesión mucho más inmediata, más terrenal, el oro. la palabra oro. Aparece 75 veces. 75. Solo en las primeras 2 semanas de su diario de viaje. Es una frecuencia que clama al cielo, vamos. 75 veces. Mucho más que Dios, supongo. Muchísimo más. El contraste es enorme. ¿Y cómo se conciliaba eso? La cruz y esa sed de oro tan evidente. Pues a menudo de forma literal y terrible. Se plantaban cruces, sí, pero al lado se levantaban orcas. Hay estimaciones que hablan de unas 340 orcas en la Española para el año 1500. 340. Es lo que la fuente llama esa mortal yuxtaposición histórica. Cruces y orcas. La religión y la violencia extrema, justificándose la una a la otra. Y la búsqueda de ese oro, que era la prioridad, llevó a medidas extremas. Ese sistema de cuotas que impuso Colón. Un sistema, cruel e irrealizable. Exigía a cada nativo mayor de 14 años una cantidad determinada de oro cada 3 meses.
Una barbaridad porque a menudo no había tanto oro. ¿Y si no cumplían? El castigo. El castigo era la mutilación. Les cortaban las manos y, bueno, los dejaban morir desangrados. Es espeluznante. Cuesta hasta imaginarlo. ¿Y esto se sabía? ¿Se cuestionaba en España en aquel momento? Es una buena pregunta. A ver, voces críticas como la de las casas surgieron, pero más tarde. En esos primeros momentos parece que la promesa de riquezas, la fiebre del oro, eclipsaba bastante cualquier reparo moral para la corona, para los inversores. Incluso biógrafos posteriores que admiran a Colón, como Samuel Eliot Morison, lo reconocen, ¿no? Sí, Morrison habla de un espantoso sistema, lo reconoce como tal y le atribuye la responsabilidad directa a Colón. Pero a menudo lo enmarca dentro de la misión general, sin cuestionar la legitimidad de esa misión en sí misma. Es una forma de matizar la responsabilidad. Morison también describe las consecuencias de ese sistema. Huida a las montañas, suicidios masivos con veneno de mandioca. Sí, sí, la gente huía desesperada. Los perseguían con perros, como si fueran animales. Morían de hambre, de enfermedades nuevas para ellos, de pura desesperación. Los suicidios colectivos con veneno de mandioca son un testimonio terrible de esa desesperación. Las cifras del colapso de la población son No son cifras. Es un genocidio. Se calcula que en la Española podía haber unos 300.000 nativos en 1492. 300.000. Años después, un tercio ya había muerto. En 1508 quedaban unos 60.000. Y a mediados del siglo XVI, Fernández de Oviedo, otro cronista, dudaba si quedaban 500. 500. De 300.000 a 500. Es una caída demográfica brutal. Y está directamente relacionada con las políticas impuestas por Colón y sus sucesores. La violencia, el trabajo forzado, las enfermedades. Y claro, cuando el oro no apareció en las cantidades que esperaban, Colón buscó otra mercancía. Exacto. Si no podía cumplir las promesas de oro, enviaría personas. La esclavitud. Organizó redadas masivas. Sí, en una de ellas capturaron a unos 1.200 nativos. De esos, seleccionaron a 500, los más vendibles, digamos, para enviarlos encadenados a España. Y en el viaje murieron 200, por frío, por enfermedad. Y lo más increíble es cómo lo justifica él mismo en sus escritos. Es que lo escribe tal cual. En su diario, en 1498, pone algo como: «Desde aquí se pueden mandar en nombre de la Santísima Trinidad todos los esclavos que se puedan vender». El nombre de la Santísima Trinidad. Sí, sí. Invocar a la Trinidad para justificar el comercio de seres humanos. Te da una idea de la mentalidad. Una mentalidad donde la explotación económica y la justificación religiosa pues se mezclaban sin aparente conflicto para él. Ahí es donde el testimonio de Bartolomé de las Casas se vuelve clave, ¿no? Fundamental. Las Casas es una figura impresionante. Un sacerdote dominico que llegó joven a las Indias. Participó inicialmente en la conquista, pero luego tuvo una conversión radical. Pasó 40 años allí y se convirtió en el mayor defensor de los indígenas. Su libro, La brevísima relación de la destrucción de las Indias. Es un catálogo de horrores. Él lo vio con sus propios ojos. Es un testimonio directo y brutal. Que son muy duros, ¿verdad? Durísimos. Habla de los españoles actuando como lobos y tigres y leones crudelísimos, hambrientos tras muchos días. Y dice que su único fin era henchir sus bolsas de oro. Violencia gratuita, incluso. Sí, describe atrocidades que parecen hechas por pura crueldad o por diversión macabra. Acuchillar niños, apostar quién cortaba a un indio por la mitad de un tajo, estrellar bebés contra las rocas, quemar vivas a familias enteras en sus casas. Es una violencia sistemática y sádica la que describe. Y cuando los indígenas intentaban resistir o huir, la respuesta era la caza organizada, con caballos, espadas, perros de presa entrenados para matar. Perros. Sí, perros que descuartizaban a la gente. Las casas detalla cómo se castigaba incluso el robo de comida por parte de nativos hambrientos, algo que para ellos, en sus culturas de compartir, ni siquiera era robo, con mutilaciones o la muerte directa. Y no era solo la abrasión de las casas. Hubo otros religiosos que confirmaron estas prácticas. Exacto. Otros frailes dominicos escribieron informes a la corona corroborando cosas terribles, como lo de arrojar niños vivos a los perros para que se los comieran. ¡Qué horror! A esa violencia directa hay que sumar la mortalidad por el trabajo forzado. Eran jornadas extenuantes en las minas de oro, donde apenas había, o en las plantaciones.
Y, claro, las enfermedades que trajeron los europeos. El llamado intercambio colombino, pero en su versión más trágica. Excepto el tifus, la viruela, enfermedades para las que los sistemas inmunitarios de los nativos no tenían ninguna defensa. Causaron una mortandad masiva. Las Casas llegó a calcular que solo en Cuba, en un periodo de 3 meses, murieron de hambre unos 7.000 niños, porque sus madres, agotadas por el trabajo forzado, no tenían leche ni tiempo para alimentarlos. 7.000 niños. En 3 meses. El panorama completo es una devastación, planificada y ejecutada. Es imposible no llamarlo por su nombre. Y esta violencia tenía además una dimensión de género muy específica y muy cruda. Hay un relato, el de Michele da Cuneo. Sí, Cuneo era un noble italiano que viajó con Colón en el segundo viaje, y él cuenta con una naturalidad escalofriante cómo Colón le regaló una mujer caribe que habían capturado. La describe como muy hermosa, ¿Le regaló una mujer? tal cual. Y Cuneo cuenta cómo intentó forzarla, ella se defendió arañándole la cara, y él, dice que tomé una cuerda y la castigué bien, la azotó. Y la frase final de ese relato es: Es terrible. Finalmente nos pusimos de acuerdo. nos pusimos de acuerdo. Es un eufemismo brutal para describir una violación después de una paliza. Exacto. Y lo más terrible es ver cómo ese tipo de lenguaje que oculta y justifica la violencia puede persistir. Siglos después, Morrison, el historiador que citábamos antes, al hablar de las relaciones sexuales entre conquistadores y nativas, usa frases como que el Nuevo Mundo graciosamente rindió su virginidad a los conquistadores castellanos. Graciosamente rindió su virginidad. Es que borra por completo la violencia, la coerción. Totalmente. Lo presenta casi como un acto voluntario, ¿no? Como parte de lo que él mismo llama la aventura masculina de la conquista. Una aventura masculina. Ese lenguaje revela muchísimo sobre cómo la narrativa histórica ha podido durante siglos perpetuar y hasta justificar la violencia sexual, disfrazándola, normalizándola. Nos obliga a ser muy, muy críticos con las palabras que usamos. Es muy fuerte darse cuenta de hasta qué punto toda esta información, tan documentada, ha sido omitida o minimizada en la educación general. El propio Howard Zinn, que es autor de una de las fuentes que usamos, admitía saber muy poco de esto después de hacer un doctorado en historia. Es que es una experiencia muy común. Zinn contaba la reacción de sorpresa, a veces de indignación, de muchos lectores cuando leían el capítulo sobre Colón en su libro. Chocaba con lo aprendido. Totalmente. Chocaba frontalmente con la historia del descubridor valiente que les habían contado desde niños. Contaba que incluso estudiantes de secundaria le escribían cartas preguntando, oiga, ¿por qué el diario de Colón no es parte de nuestra historia? Es la pregunta clave, ¿no? ¿Por qué se oculta o se suaviza tanto todo esto? Pues hay varias razones, yo creo. Por un lado, está la necesidad de construir héroes nacionales. Los mitos fundacionales necesitan figuras simplificadas, blanqueadas. El profesor Bill Bigelow tiene una anécdota muy gráfica sobre esto. Sí, es buenísima. Cuenta que en clase, para explicar esto, le quitaba el bolso a una alumna y proclamaba triunfalmente, «¡Lo he descubierto! ¡He descubierto este bolso!». Claro, para mostrar lo absurdo que suena descubrir algo que ya estaba allí y tenía dueña. Exacto. Ponerse en la piel del otro por un momento. Y critica mucho los libros infantiles. Que presentan a Colón como un soñador, un avante del mar. Y omiten por completo la violencia, la esclavitud, el genocidio. Se suele usar el argumento de que los niños no están preparados para estas verdades. Pero esa versión edulcorada a menudo persiste. Claro, ese es el problema, que esa versión sesgada, infantilizada, a menudo es la única que mucha gente recibe, incluso en la educación superior. Textos académicos supuestamente objetivos minimizan las atrocidades, las presentan como excesos inevitables o como parte de un debate complejo, diluyendo la responsabilidad directa de Colón y del sistema que representaba. Morrison, por ejemplo, que mencionábamos. Morrison reconoce que hubo un genocidio, usa la palabra, pero lo envuelve en tanta admiración por la habilidad náutica de Colón, por su coraje, que el horror de ese genocidio queda como en un segundo plano, ¿sabes? Casi como un daño colateral lamentable de una gran hazaña. En resumen, que la narrativa dominante ha preferido ocultar la brutalidad para mantener intacta la figura del héroe. Exactamente. Se ha priorizado el mito fundacional, el relato conveniente, por encima de la evidencia histórica incómoda.
aunque esa evidencia estuviera ahí, en las propias fuentes primarias. Y este mito, además, se ha celebrado activamente. Pienso en el cuadricentenario del descubrimiento en 1892. Sí, hubo grandes fastos, celebraciones enormes en Estados Unidos, y discursos como el de Chauncey Depew, un magnate ferroviario muy cercano a los Vanderbilt. ¿Y qué decía Depew? Pues vinculaba directamente a Colón con la riqueza, el poder industrial y el patriotismo estadounidense. Hablaba de Colón como el precursor de la abundancia y la civilización que supuestamente representaba Estados Unidos en ese momento. Un patriotismo muy conveniente en ese momento histórico particular, ¿no? Muy conveniente, sí. Hay que pensar que era una época de grandes tensiones sociales en EVUI, con mucho sufrimiento obrero, crisis económicas. Y justo entonces el país se estaba preparando para su propia expansión imperialista. La guerra contra España, Cuba, Filipinas. Exacto. Cuba, Filipinas, Puerto Rico. La figura de Colón, blanqueada y heroica, se usaba como una especie de justificación histórica para ese nuevo ciclo de conquista y dominio. Era como decir, somos los herederos de Colón, llevamos la civilización y el progreso. Y esa conexión entre la celebración de Colón y la justificación del poder ha seguido presente, ¿no? Sí, se relaciona mucho con esa idea del siglo americano, del destino manifiesto, la creencia en un papel predestinado de Estados Unidos para liderar y dominar. Décadas después, líderes como George H.W. Bush seguían invocando esa conexión con Colón al hablarle el papel de EEU en el mundo, la mentalidad de descubrir, plantar la bandera, imponer un modelo, como si fuera un nuevo Colón. Tiene raíces muy profundas en esa narrativa heroica. Y claro, para justificar todo eso, subyace una ideología que considera inferiores a los pueblos conquistados. Es la clave, es la justificación fundamental para la violencia y la dominación. Ya lo vimos en Colón, que rápidamente pasó de admirar a los nativos a verlos como buenos sirvientes. Y eso continuó. Sí, la expansión sobre México en el siglo XIX se justificó con un racismo explícito. Sam Houston decía que los mexicanos eran inferiores, como los indios. Theodore Roosevelt hablaba sin tapujos de la necesidad de que las razas civilizadas sometieran o eliminaran a los bárbaros, que se interpusieran en el camino del progreso. Hay una cita de un oficial naval estadounidense en Filipinas que es terrible. Sí, que decía básicamente que, igual que habían exterminado a los indios americanos que se resistían, debían hacer lo mismo en Filipinas si la gente de allí se oponía al destino de la raza superior. Es escalofriante ver ese patrón repetirse. Un patrón que viene de lejos. Desde el principio, ya en el siglo XVI, cronistas como Oviedo justificaban la violencia diciendo que usar pólvora contra paganos es como ofrecer incienso al Señor. O teólogos como Ginés de Sepúlveda, que usaba la filosofía de Aristóteles para argumentar que los indígenas eran esclavos por naturaleza y que la guerra contra ellos era justa. Frente a esas ideas estaban las casas, ¿no? Claro, las Casas defendía apasionadamente la humanidad común, la igualdad de todos los pueblos ante Dios, el amarás a tu prójimo. Pero la ideología dominante, la que justificaba la conquista, se basaba en la deshumanización del otro. Y esa deshumanización ha sido siempre, y sigue siendo, una herramienta clave para legitimar la violencia extrema. Lo vimos en Vietnam, lo hemos visto en otros conflictos más recientes. Como mencionaba Colin Powell sobre la estrategia de demonizar al enemigo en la guerra del Golfo. Exacto. Es más fácil matar si has convencido a tus soldados y a tu población de que el otro no es realmente humano, o es inferior, o es una amenaza existencial. Entonces, volviendo a Colón, ¿qué pasa con esa idea tan repetida de que trajo la civilización a un mundo inculto? Esa es la gran pregunta, ¿verdad? Y me recuerda la famosa respuesta de Gandhi cuando le preguntaron qué opinaba de la civilización occidental. Dijo, creo que sería una buena idea. Buena respuesta. Es que, a ver, reconocemos los avances tecnológicos que trajo Europa, por supuesto. Nadie niega eso. Pero la pregunta es, ¿progreso a qué coste? La revolución industrial también trajo avances técnicos enormes, pero se construyó sobre la explotación brutal de millones de trabajadores, niños incluidos. Medimos el progreso en toneladas de acero, en kilómetros de vías férreas, pero a menudo ocultamos el coste humano detrás de esas cifras. ¿Y qué sabemos de las civilizaciones que ya existían en América antes de 1492? Pues a menudo se las ignora, se las menosprecia o se las caricaturiza como salvajes. Pero las fuentes nos hablan de sociedades complejas, con valores muy diferentes a los europeos de la época.
El propio Las Casas, a pesar de su visión cristiana, admiraba el sentido comunitario, la generosidad, la falta de codicia que veía en muchas comunidades indígenas. Historiadores como Gary Nash han destacado, por ejemplo, la democracia iroquesa. Exacto. Los iroqueses tenían un sistema político muy sofisticado, basado en el consenso, en la participación de las mujeres, en el bien común, sin cárceles, al estilo europeo, con mecanismos para resolver conflictos y mantener la cohesión social. Muy diferente a la Europa monárquica y jerárquica de Colón. Choca mucho con la visión de algunos de los promotores de la conquista. Hay una cita del senador Doyce. Sí, es increíble. El senador Dawes, impulsor de leyes para parcelar las tierras comunales indígenas NEUW, criticó a los Cherokee porque en su sistema comunal no había ni mendigos ni millonarios, y decía que el problema era que les faltaba egoísmo, y que el egoísmo era la base de la civilización. Que les faltaba egoísmo. Tal cual. Esa codicia, ese afán de acumulación individual que movía a Colón y a tantos otros, es precisamente lo que a menudo se ha celebrado como el motor del progreso occidental. Joseph Conrad lo retrató de forma magistral y aterradora en El corazón de las tinieblas, esa oscuridad que anida la supuesta misión civilizadora. Y esa búsqueda desenfrenada de recursos, esa codicia institucionalizada, nos ha traído a la crisis ecológica actual, ¿no? Tiene una conexión directa, sí. La idea de que la naturaleza es solo un recurso a explotar sin límite, que el crecimiento económico es el único objetivo, son ideas que tienen raíces profundas en esa mentalidad de conquista. Frente a eso, hay otras visiones de lo que significa ser civilizado. Como la del útero soplantado. Sí, el jefe Sioux que hablaba de la hermandad con todas las criaturas, de la unidad del universo, del respeto profundo por la tierra. Hoy, curiosamente, hasta desde la ciencia más avanzada, desde lugares como el MIT, se empieza a cuestionar ese modelo de progreso basado en el crecimiento ilimitado, y se habla de sostenibilidad, de decrecimiento, de reconectar con los límites del planeta. Quizás esas visiones indígenas no eran tan atrasadas después de todo. Queda una objeción que se oye mucho. Bueno, pero no podemos juzgar el pasado con los ojos del presente. ¿Qué respondemos a eso? Me parece una excusa un poco fácil, la verdad. A ver, ¿acaso la crueldad, la codicia desmedida, la matanza de inocentes eran universalmente aceptadas en el siglo XV o XVI? Claramente no. Pues claro que no. La existencia misma de Bartolomé de las Casas, un contemporáneo que denunció esas barbaridades con toda la fuerza que pudo, demuestra que no lo eran. Había gente entonces que sabía que aquello estaba mal, que era inhumano. Hay valores humanos básicos, la empatía, la justicia, el rechazo al asesinato gratuito, que no son una invención del siglo XXI. ¿No son relativos a la época? Yo creo que no, al menos no en lo fundamental. Si no pudiéramos aplicar ningún juicio moral al pasado, entonces no podríamos aprender nada de él. No podríamos decir que la esclavitud estuvo mal o que el holocausto estuvo mal. Sería un relativismo histórico peligroso. Entonces, ¿la intensidad del debate que sigue habiendo hoy sobre Colón? Refleja precisamente que no es solo una cuestión del pasado, es relevante hoy. Lo vemos en las protestas, especialmente de comunidades indígenas que siguen sufriendo las consecuencias de esa conquista. Lo vemos en el escepticismo creciente entre muchos jóvenes, estudiantes que leen estas cosas y sienten que la historia oficial que les han contado es como un queso de Gruyère llena de agujeros y de mentiras piadosas o no tan piadosas. Y a veces, la defensa a ultranza de Colón o de la civilización occidental. A veces parece más una defensa de las estructuras de poder actuales que se sienten herederas de esa conquista que un análisis histórico honesto y crítico. Criticar a los héroes fundacionales, cuestionar las narrativas nacionales, siempre es incómodo para el poder establecido. Pero es necesario para un verdadero libre mercado de ideas, ¿no? Aunque a algunos les interese más el de bienes. Totalmente. Si queremos una sociedad que se entienda a sí misma, que aprenda de sus errores y que pueda afrontar los desafíos del presente, que son enormes, necesitamos poder mirar nuestro pasado de frente, con todas sus luces y sobre todo con todas sus sombras, sin miedo a cuestionar. Entonces, para ir resumiendo, ¿qué ideas clave nos llevamos de este análisis? Pues yo diría, primero, la constatación de que la evidencia histórica, incluyendo las propias palabras de Colón, muestra una conquista impulsada por la codicia y marcada por una violencia extrema que llevó a la destrucción de sociedades enteras. Eso no es una opinión, son hechos documentados. Segundo, Cómo esa realidad fue durante siglos sistemáticamente ocultada, minimizada o justificada para construir y mantener un mito heroico.
Un mito que ha sido muy funcional para legitimar el poder, la expansión y ciertas ideas de progreso. Y tercero, la importancia de cambiar la perspectiva. Fundamental. La necesidad imperiosa de incorporar las perspectivas de los vencidos, de los silenciados, en este caso los pueblos indígenas, para tener una comprensión más completa, más compleja y sobre todo más honesta de nuestro pasado. Sin esas voces, la historia está incompleta, está mutilada. Y esa comprensión más honesta no es solo un ejercicio sobre el pasado. ¿Verdad? Para nada. Es crucial para hoy. Influye directamente en cómo definimos conceptos tan básicos como progreso, civilización, identidad nacional, y nos ayuda a abordar debates actuales sobre justicia histórica, derechos humanos, racismo, nuestra relación con el medio ambiente. Nos obliga, en definitiva, a ser más críticos con las historias que nos contamos sobre nosotros mismos. Y ya, para terminar, quizás una reflexión final para que la gente le dé una vuelta. Si cambiar la lente, si mirar a Colón desde la perspectiva de los arawak, por ejemplo, cambia tan radicalmente nuestra visión de él, ¿qué otras figuras históricas, qué otros eventos canonizados de nuestra historia se transformarían si hiciéramos ese mismo ejercicio? Si buscáramos activamente y diéramos prioridad a las voces que tradicionalmente han sido marginadas o ignoradas. ¿Cuánto de nuestra historia aceptada resistiría realmente ese escrutinio crítico? Es una pregunta potente, sí. Invita a repensar muchas cosas.